Muy bien, bienvenidos todos en nombre de Hatzad Hasheni y hoy agradeciéndole al señor León Halac que nos haya permitido esta importante actividad con el título Han muerto los pactos de Abraham el 7 de octubre. Le damos la bienvenida a Loay Al-Shareef, que es un lingüista defensor de los Acuerdos de Abraham, y al rabino Elie Abadi, que es el gran rabino de los Emiratos. Y hoy el moderador va a ser el director de Hatzad Hasheni, Gabriel Ventasgal, y les damos a todos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Entonces, muchas gracias. Voy a empezar rápidamente para aprovechar el tiempo con Loay. Loay, ¿qué cambios has visto, qué reformas ha hecho esta alianza que es Emiratos Árabes Unidos, que son siete emiratos, pero dos importantes, Dubái y Abu Dhabi? ¿Qué reformas han hecho dentro del país para preparar a la población para firmar un acuerdo como el que firmamos? So, first of all, hello everyone. A real pleasure being with all of you and with Rabbi Elie Abadi, my good and dear friend. So, the answer to your question is very simple. The preparations were um, rooted in education. And when we say education, we mean curricula. So, the education curricula is very important in planting the seeds for the idea of uh, uh, the friendship between Muslims and non-Muslims, and debunking the idea of the eternal enmity between Muslims and Jews and Christians. So you get generations of people in the UAE growing up with the idea that there can be friends with other people of different faiths. So that would pave the way for some sort of an idea of what the situation would look like if we have a relationship with a state that is Jewish or Christian or whatever the religion of that state is. And at the same time, the UAE over and over that it welcomed people from different nationalities, from different races, from different colors, sects, religions. Israel was a very sensitive topic to be addressed specifically, but the overall foundation of the tolerance that was planted in the country for the past 20 and 30 years or so gave some sort of a preparation to the public to embrace the peace with Israel when it happened in 2020. Also, the ability of the people to follow the leadership was also a key role in easing the pass of the Abraham Accords to the masses or to the population. Sin embargo, durante el surgimiento de ISIS, de Daesh, se acusó a Emiratos Árabes de, por ejemplo, que individuos dentro de Emiratos habían financiado a ISIS. ¿Qué cambió especialmente en la actitud proactiva del gobierno para intentar romper los nexos, y si lo han logrado, entre estos grupos y quizás donantes individuales, pero que era un fenómeno conocido? I don't really know the reports that you're referring to about the UAE supporting ISIS or supporting people in or individuals from extremist groups, but I can tell you for sure that the UAE is going through so many processes to improve its financial transactional system. 2 months ago or a month ago, there was a big top news that the UAE was removed from the grade list of money laundering that it was accused of. And even though the UAE kept a very clean record of all the money transactional system, you can receive accusations here and there because so many Russians left Russia after the Ukraine war and came to Russia. So many organizations accused the UAE that it opened the system for some sort of a money laundering scheme, but the UAE debunked that. So whatever the reports you're referring to, I don't know. These reports. I don't believe the UAE ever financed anyone in ISIS partially or fully. But of course, it goes
through improvements for its own systems and debunks all the accusations. Rab Elie, ¿qué ves en Emiratos que es especial? ¿Y qué reformas sientes tú que han hecho? Y si sientes que eres un dhimmi, un ciudadano que es visto por la mayoría como un ciudadano de segunda. ¿Te sientes dhimmi en Emiratos? Hola, hola Gabriel, gusto estar contigo y con mi querido amigo Loay, que lo estimo tanto, también nuestro querido amigo León. Para nada, nunca me he sentido como un dhimmi en los Emiratos. Desde el primer día que llegué, sentí parte de la comunidad allá, parte de la sociedad. Fui recibido con tanto respeto y reverencia, tanto por el gobierno como por la población. Y hasta ahora me dice la gente, esta es tu casa, ese es tu país. Me siento como un ciudadano de primera ahí, sin ningún problema para nada, para nada. Y sentimos día a día que el gobierno y la población de los Emiratos nos han dado la bienvenida con los brazos muy abiertos y nunca sentimos nada de diferencia. Al revés, sentimos que nos tratan de una forma especial, pero para el bien, para el bien. Y cualquier cosa que necesitamos, cualquier inquietud que tenemos, me dicen, por favor, avísanos y cómo la podemos mejorar, estaremos listos para hacerlo. Dame un ejemplo de algo que tuviste que pedir como judío y sentiste que la respuesta del gobierno fue sorprendentemente rápida. Bueno, tengo la verdad una historia muy conmovedora. A las 2 semanas que yo llegué ahí, eh, me llamó un judío de Inglaterra que sus primos y sus tíos están encarcelados en el Yemen, que están perseguidos y los quieren rescatar, que si yo podía utilizar mi oficina para ver cómo lo podemos hacer. Inmediatamente llamé a varios funcionarios del gobierno de los Emiratos y les dije de la situación. Me dijeron, mándanos toda la información, nombre, lugar, pasaporte, foto, y déjanos ver si podemos tomar esa misión. 2 a 3 días después me llaman, me dicen, vamos a tomar esa misión y por favor mantén un silencio absoluto y no vas a escuchar más de nosotros hasta que cuando ya estén en el país. Y pasó menos de 10 días, me llamaron, me dicen, los judíos del Yemen están sanos y salvos en Abu Dhabi, puedes venir a visitarlos y gracias por hacernos participar en esa misión que ha salvado vidas. La verdad, a las 2 semanas que yo estuve ahí, recibí esa información y me di cuenta que el gobierno de los Emiratos es un gobierno humano, es un gobierno que no tiene diferencia entre la religión, que en verdad arriesgó sus propios agentes en el Yemen y su propia diplomacia y política para salvar a más de 10 judíos que estaban perseguidos en el Yemen y que podían haber muerto en cualquier hora. Los salvaron. Esos judíos hasta hoy viven en Abu Dhabi, reciben stipend del gobierno, reciben educación gratuita, reciben hospitalidad gratuita. Hasta que yo les pregunté, ¿no quieren ir a Israel, a Europa, a otro país? Me dice, ¿para qué? Estamos aquí muy tranquilos y muy cómodos. Así que eso sí me impresionó de una forma increíble apenas a las 2 semanas que llegué ahí. ¿Viven judíos en Emiratos o toda tu comunidad son turistas? No, no, viven judíos en los Emiratos. Los judíos de los Emiratos han estado desde hace más de 30 años. Individuos, solamente en los últimos 10 años se hizo más como una comunidad de 200 personas cuando yo llegué. Y cuando, o sea, esos últimos 3 años la comunidad subió a 1.500, casi 2.000. Bueno, de turistas hubo ya más de 1 millón de judíos de todo el mundo que han visitado los Emiratos, pero como comunidad, digamos, 1.000 a 1.500 ahora. Lo hay querido. No solamente la educación a la tolerancia, hay un hecho que más de 1 millón de israelíes ya visitaron Emiratos.
frente a 1.000 solamente que visitaron Bahrein. ¿Qué hay de especial en la relación entre Emiratos e Israel que hace que haya fortalecido tanto en tan poco tiempo? Curiosity, I would say, curiosity, and the fact that people, when they broke ice with Israelis and they saw the reality, and they realized that Israel was never posing any threat to the UAE, that the people of Israel want to live and thrive and prosper, and this is the same combination that the people of the UAE want. This what made the trade between the two countries exceed the trade between Israel and Egypt and Jordan combined, even though there had to be, or even though the peace agreements between Israel and Egypt, and Israel and Jordan should have been called real peace agreements. They are not. They are called. They are supposed to be called security agreements, and there was no trust, in my personal opinion, between comes to the UAE and Israel, and between the UAE and Israel, the trust was there, and the flourishing and the prosperity concept was also there. And even in this war, by the way, even in this war, if the United Arab Emirates did not have good relations with Israel, many of the aid would never be delivered to the Palestinians, because the airdrops that are made by the UAE into northern Gaza, and the aid trucks that are being entered through Rafah, they are being entered, or they are being dropped through a coordination with Israel. So those who receive these aids should be grateful for having a peace agreement, or a relationship between the UAE and Israel. So the UAE takes this relationship to its best because there is a trust issue, and there is a trust built up, and that's the good thing. And things were going so good before October 7th, but unfortunately, when that heinous war that was started by Hamas, of course, on October 7th took place, many things are now becoming challenging, but not. I did not lose hope. I still have hope for a better future, inshallah, and a better life, and a better Abraham Accords, inshallah. But when this war ends, hopefully. ¿Hasta qué punto crees tú que el hecho que en Bahrein vivan 75% chiitas, hasta qué punto crees tú que Emiratos Árabes quiere sostener una alianza también militar con Israel, porque Irán amenaza a todos en la región? ¿Y hasta qué punto piensas que Bahrein es capaz de sostener ese tipo de amenaza con esa población interna que tiene? Yeah, when it comes to Bahrain, it's a bit challenging, but it would take more time to have the relationship with Israel, especially not during the war, of course. Now we're talking about what's going to happen post the war. So post the war, it will take more efforts to bring people together, and I believe that the best solution to that could be doing people-to-people activities and encouraging more Bahrainis to engage with more Israelis, cultural programs, ambassadorship programs, and also cultural exchange. That would really help the two peoples get along with each other. But now with the war, everyone is intense and everyone is really on their edge, and it's very challenging. But I believe it's a matter of time when things are stable. Loay, tú estuviste en Israel. ¿Cuánta gente viene a visitar de Emiratos a Israel? ¿Y cómo te sentiste cuando viniste acá, si es que estuviste de visita? I haven't been to Israel yet, but inshallah, planning very soon. I'll be very optimistic and say this year, inshallah, I'm going to Israel after the war, and I hope this war ends soon. The right way ends in a way that would oppose, and then we have another war, and then oppose, and then another war, and then oppose, and then another war. I don't think even the leaders of the region would accept that. But those who visited Israel came back with tremendous feedback.
My personal story with Israel is more religious, biblical. So I feel that I would fall in love with Israel. I already fall in love. I already fell in love with Israel. But when I visit, it will be another experience because of the biblical attachment that I have from the Bible and from the story, and from turning from someone who hated Jews and Christians so much to someone who loved Israel. And yeah, and I really hope this war ends well, ends the right way. And when I say ends the right way, I mean the right way that would obliterate Hamas and all the threats to Israel, to prevent having October 7th from being repeated again. And when I say this, by the way, to some of my friends, they tell me that, okay, then you're not a peace activist. If you're a peace activist, you would call for a ceasefire now. I said, okay, ceasefire now, and then what? There was a ceasefire on October 6th. There was a ceasefire on October 6th. So if you call for another ceasefire, then we would have another war after October 10th or October 12th or October 15th. But this war has to end in a way that October 7th is not again repeated, in a way that would bring prosperity also to the Palestinians, because I really care about the Palestinians as well. I don't look like, but I know for sure that the average Palestinian people, the average Palestinian person would love to go to work, send his children to school, prosper, thrive, make money, travel the world, and make a decent living. And that is something that we need to work on, differentiating between the regular Palestinians and the PIJ and Hamas and other people as well. So back to your question, inshallah, be'ezrat Hashem, ani mikaveh, as you guys say in Hebrew, that I will visit Israel this year, inshallah. Anda pensando la respuesta de cuándo fue el momento bíblicamente que te enamoraste de los judíos o de los cristianos, pero antes le pregunto al Rab Elie, ¿cuántos Loay sientes que hay en Emiratos? ¿Cuántos lo hay en Emiratos? Yo diría como lo hay, no hay dos. No hay dos. Pero en otra forma diría, hay mucha gente que siente así como él, pero tal vez no lo publica de una forma públicamente, si puedo usar esa misma palabra. Pero sí los hay, porque he tenido amigos muy íntimos en los Emiratos y los he tenido amigos descendientes de palestinos árabes, amigos de Jordania, amigos de Egipto y amigos de otros países árabes que viven ahora en Dubái, en los Emiratos, y que han venido a visitarme y que me han dicho en confidencia cómo quieren al pueblo judío y cómo siguen y apoyan a Israel y cómo Hamas es una organización terrorista y están completamente muy desacuerdo con ellos. Pero como lo hay, como digo, no hay dos. Pero seamos una cosa importante. En la cultura árabe islámica, lo que tú dices en público es mucho más importante de lo que tú te dicen en privado. Entonces, ¿por qué crees tú que Loay se anima a hablar en público y hay tanta gente que te lo dice en privado, que siente simpatía por los judíos y no se atreven a decirlo en público? Bueno, cada persona tiene su forma de expresarse. Loay es una persona muy segura y muy inteligente, sabia de la historia y de la Biblia. Entonces, él tiene apoyo moral, intelectual, histórico de lo que dice y de su posición. Los otros tal vez no tengan ese conocimiento, pero tienen el sentimiento. Entonces, es muy difícil a veces expresar el sentimiento de una forma pública cuando uno no conoce o no sabe la gente alrededor cómo siente y qué va a decir. Pero estoy seguro que poco a poco esa gente misma saldrá del closet, como quien dice, y lo dirán en público y habrá el apoyo será mucho más. ¿Qué tipo de doctrina tú sientes que es diferente cuando escuchas a en un sermón musulmán en Emiratos,
¿qué tipo de parámetros doctrinarios te das cuenta que son diferentes y que explican por qué Emirato es tan seguro con respecto a su paz con Israel? Bueno, como dijo Loay, la cultura de tolerancia, de aceptar, de igualdad de las religiones y del respeto a las religiones ya ha sido inculcada en los Emiratos por varios lustros. Y los imams también ya tienen esa cultura bien inculcada en ellos y saben que lo único que hay que hablar es de la religión de paz, de igualdad, de hermandad, de tolerancia y de respeto mutuo. Se sabe. Y por lo tanto, los imams de los Emiratos es lo único que hablan. Cuando los imams en Europa o en Estados Unidos, lo único, bueno, no sé si lo único, pero de aquellos que hablan, lo único que hablan es del enemigo, hablan de matar a los infideles, hablan de dar aliento a matar, a atacar, y eso completamente no está permitido en los Emiratos, no es parte de la cultura. Y creo que así los Emiratos pudo ganar al corazón del pueblo y pudo inculcar esa cultura de tolerancia y de aceptar del respeto mutuo a otras religiones. Rab, el presidente de Emiratos tiene que ser de Abu Dhabi, el primer ministro de Dubái. ¿Los 7 Emiratos sientes que tienen la misma percepción? ¿Se han puesto de acuerdo o sientes que hay algunos lugares que no están aceptado esto? Bueno, también como dijo Loay, hay un respeto al líder supremo, digamos, del país en todos los Emiratos. Claro que cada Emirato es un poco diferente, tal vez tengan otra opinión. Es como, digamos, las provincias de Argentina o los estados de los Estados Unidos. La política general media la lleva el gobierno federal y cada provincia o cada estado o cada Emirato tal vez tengan una opinión diferente. Pero esa opinión, tienen el derecho de tener esa opinión, pero el actuar, se tiene que actuar como la política federal del país y esa política está establecida por Abu Dhabi y por la familia Nahyan, su excelencia, su alteza, el Sheikh Mohammed bin Zayed. Muy bien, Loay, ¿cómo llegaste tú? ¿Qué momento de tu vida sentiste que te acercaste a una visión en donde respetabas al judío y al cristiano desde los textos bíblicos? In 2010, before that, I was a very, I would say this, I was a very religious Muslim in a way that means I hated Jews so much. I hated Christians so much because I believe that this is what God wants. I was searching for God in my journey, and I believe that I was honest with Him even in my time of hate. Before I was able to expunge that hate, and I'm so happy that I did. But I'll be very honest with you. We have a verse in the Quran that says, "O ye who believe, never take Jews and Christians as friends." And if you are loyal to that verse, you would think that this is what God wants. You should never take Jews and Christians as friends. You should never be good friends with Jews and Christians. And we have other religious texts as well that would incite hate. But when I had the first encounter with a Jewish family, the religious texts and the reality that you see people who are treating you good, who are good people, you're spending Shabbats, you're doing things here and there, and you're starting to learn Judaism from the source, not learning Judaism from the sources that I was learning from. For example, the book, The Elders, the Protocols of the Elders of Zion. It was a very famous book in the Arab world. Many people take or books from Muslim scholars who hide so many things about Judaism and attack Judaism. So you should never learn any religion, from their adversaries. This is one of the lessons that I learned. But when you learn from the source, you become knowledgeable about it. And when you become knowledgeable about it, you can speak with confidence. The reason I speak up and I speak out is because I don't speak emotional. I love Israel. I love the Jews. The Jews are my friends. I don't do this. The thing is that I do it with knowledge, facts, and history, and I try to change people's minds and hearts just the way I changed.
And I believe that I changed because I wanted to change, because I was sincere in my journey, even when I hated, even in my hate part, when I was a very extreme Muslim, I was sincere. So when you are sincere, God will guide you to His light, and He did 14 years ago, and I'm so proud of that change, because even my days of extremism as an extreme Muslim, I was an extreme from the age of 18 when I first memorized the Quran, from the age of 18 to the age of 23, 24. That was like 6 years or so. But now I'm 14. And the moment I returned from France in 2010, I started to become a better person in real. I did a program on YouTube to teach people, thousands of Saudi people, languages, English, and I won awards for being a good part of the society. That was the part of the Jewish change in my life. This is why I have a Jewish soul. Pregunta, el ¿Puedo? Corán Sí. tiene frases que dice que la tierra de Israel pertenece a los hijos de Israel, y también tiene frases que dice que hay que odiar a los judíos y a los cristianos. Y los hadices, hadith, también dicen que hay que matar a los judíos que se esconden detrás de piedras, y también habla bien de los judíos. ¿Tú crees que en Arabia Saudita hoy están modificando su discurso para preparar a la población y acercarse a los judíos? Yes, I believe so many things are being carried out. And the curricula now, when I look at the curricula now, I see a great improvement. And I just want to tell you one thing. I believe the verses in the Quran that talks about the enmity and even the hadiths should be reformed in a way that we should tell the Muslims, not me, I'm not a Muslim authority, but a real, genuine Muslim authority should have the courage to tell people that these verses should be read in their historical context without being applied today. Simple, basic, and elementary. That's it. If you tell and friends, then what are the Muslims of Europe are doing? What are the Muslims of America are doing? This is why I understand the hypocrisy of Islamists when I find an Islamist who fled Syria or Tunisia or Libya and filed an asylum in the US or in Canada, and then he's preaching Islamism. And the people in the West, unfortunately, can you guys hear me? Yes, yes. Sí, perfecto. Okay. And the people in the West, unfortunately, they don't understand this kind of danger because of the ignorance. So they need to wake up and understand the danger of radicalism and of those people who really want to take away the humanity of millions of Muslims. I believe radicalism and radical Islamism can really take away your humanity. When I was 18, 19, and 20, and I was thinking of hating Jews and Christians, and I was so faithful to that. And then when you recover and you look back, you feel that these years you lost your humanity. But maybe it was for a good reason, that God wanted you to see the full circle so you would have the empathy to understand how you proselytize people positively. So you would understand how they think. Because when people attack me on social media, because one day I always say, one day I was in their shoes, so I know how they think. So I'll just keep doing what I do in order to convince the mass of the truth. But I don't get angry about it. I don't get mad. I don't close my accounts. I don't hide away. I don't suspend. I don't do this. I don't do that. I confront with facts and truth. And maybe God put me through this full circle to make me do his work. Gabriel, si puedo aumentar algo Sí, por favor, sobre Pablo. las palabras de mi querido amigo Loay. Loay conoce la Biblia, conoce el judaísmo más que muchos judíos que yo conozco. Así que cuando él habla y él dice cosas del judaísmo, hay que creerle, lo sabe muy bien. Segundo, libros religiosos de cualquier religión
siempre se tienen que tomar con una interpretación. Porque como el Corán o el Hadís o la Biblia, hay pasajes que como los leemos ahora sin interpretación, suenan violentos, suenan mal. Entonces, depende de la interpretación correcta que se hace, se puede entender más. Y desafortunadamente hay mucha gente que malinterpreta esos versos en cualquier libro religioso para su propio beneficio. Los islamistas, los yihadistas, los terroristas interpretan los libros islámicos religiosos la forma que ellos quieren interpretar. Como dijiste, los primeros 10 capítulos del Sagrado Corán hablan del pueblo de Israel, Bani Israel, hablan que Dios les ha dado la tierra, hablan que Dios los salvó de Egipto, pero eso, los islamistas, la gente, los terroristas no quieren ver esos capítulos y ven solamente los pasajes que ellos quieren ver. Y por eso el resultado es eso. ¿Te ha pasado, Rab, que una situación durante tu servicio ahí, que líderes políticos importantes te has sorprendido de lo poco que conocían del judaísmo, del cristianismo, y te has sentido que has aportado algo a ese puente de coexistencia? Definitivamente, mucha gente, desde imames hasta sheikhs, hasta gente regular de los Emiratos, me han dicho que les abrí los ojos y el corazón al judaísmo y al pueblo judío, que tantas cosas no sabían o tantas cosas los han enseñado de chiquitos en escuelas que la verdad no sabían y que la verdad me agradecieron mucho de haber venido a los Emiratos, de haber establecido relaciones con ellos, de haber hablado y dicho cosas, porque dicen que aprendieron cosas, les ha cambiado la mente completamente. Y estoy seguro que el problema mayor de todos los países árabes es la educación. Cuando no educan correctamente o cuando educan para odiar, los niños van a crecer odiando. Pero si dan la educación propia, buena y correcta, las cosas cambiarán de una forma muy significante. ¿Hasta qué punto piensas, Rab, que la televisión más popular del Medio Oriente, Al Jazeera, está influyendo y lavando los cerebros de los musulmanes del Medio Oriente para odiar y continuar el conflicto? Porque en este conflicto vemos, por ejemplo, el apoyo total de Qatar a Hamas, por ejemplo. ¿Hasta qué punto piensas que hace daño? Bueno, el Al Jazeera es un instrumento del gobierno de Qatar, desafortunadamente, y Al Jazeera, el problema de Al Jazeera que es doble. En otras cadenas árabes de otros países que son antisemitas o anti-Israel, se sabe y se conoce, pero Al Jazeera se quiere pasar de oveja, pero en verdad es un lobo. En todo el mundo, Al Jazeera quiere mostrar que es una cadena moderna, sin bias y cosas así, pero desafortunadamente es completamente al revés. Lo presenta de una forma inocente, como quien dice, pero por debajo hay una forma macabra de atacar a los musulmanes, o sea, que quieren paz, que quieren tolerancia, y también atacan a Israel, a los judíos. Claro, Al Jazeera es una estación muy peligrosa para Israel, para los árabes tolerantes y también para el occidente. Lo hay querido, eh, murieron los acuerdos de paz de Abraham y ¿es posible después de esta guerra inmediatamente un acuerdo con Arabia Saudita? ¿O qué otros países ves tú que son capaces de firmar un acuerdo con Israel, incluso sin que Israel firme un acuerdo para un Estado palestino? I don't think the Abraham Accords have died. I believe the Abraham Accords are struggling, but we need to help and do more efforts in order to save them. And yes, I believe after the war, inshallah, there are so many opportunities um, to be discovered and many opportunities even to happen, inshallah, between Israel and other Arab states. But now, during the war, we cannot really speak about it.
But hopefully after the war, things will look bright, inshallah. I am very optimistic. ¿Qué piensas tú que piensa realmente el Medio Oriente sobre Hamas? For real, no one wants Hamas to win, except those brainwashed who are very moved by emotions. But they know so well that if Hamas wins and governs them, they will see not only disaster, I want to use another word, more devastating than disaster. These people, even their fellow Muslims, or if they rule any other people, it will turn into anarchy, and no one wants that to happen. But of course, the masses, the people who are very driven by emotion, they shout for Hamas and everything, but they would go for summer in the U.S. or in Europe, or they just continue the hypocrisy. But when it gets real, no one wants Hamas to win. No one. This is why Egypt fortified its borders with Gaza. This is why no one wants to help Hamas by any means. And let me tell you one thing. A prominent Lebanese Emirati person named Nadim Qutaish, he's the head of Sky News Arabia. 2 days ago, he made a video that went viral in the Arab world. He talked about two Middle Easts, not one Middle East. A Middle East that is led by Saudi Arabia, UAE, and the moderate states that is investing in high-tech, AI, and stuff, and a Middle East that is led by the axis of resistance, what they call it, that is led by Hezbollah, Hamas, and others, that Middle East that wants to drag the thriving Middle East into chaos. And then he asked, which Middle East would you choose? Of course, the majority of people told him we want the Middle East with axis of resistance. And I can tell you from someone from the region who knows the region very well, they are liars and hypocrites. Those who voted for the Middle East with the axis of resistance, they would say that would send their children to a U.S. school, or they would just study abroad, or they just want to do the summer in Paris or London, enjoy the European World Cup or the European Eurovision Cup, whatever it's called. So this kind of hypocrisy comes from the self-guilt that wants to say that I did my best by speaking up, but I can do whatever I can when things are just, off the record. I know this hypocrisy so well. Que los pactos son irreversibles por una cuestión educativa o porque todo el Medio Oriente necesita detener a Irán y porque el Medio Oriente entiende que se acaba la época petrolera. ¿Qué hace que los acuerdos de Abraham sean irreversibles? Yeah, because the Middle East wants to take a break for the love of God. It wants to take a break from wars. It wants to take a break from everything. The Middle East has the right to thrive like any other region. And enough wars bring devastation. Peace brings prosperity. And no one wants war to expand or the chaos that is happening in one region to expand to a different region. No solamente si piensas que los pactos de Abraham continuarán, pero principalmente, ¿cómo puede ser que tanta gente en el Medio Oriente, según tu criterio, que además que has servido, que has sido rab en varios lugares, cómo puede ser que tanta gente en el Medio Oriente quiere que jamás pierda? Y en América Latina tenemos a Petro, a Boric, a otros presidentes que quieren que jamás triunfe, y también algunos países en Europa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que entienden en Europa y en América Latina que no entienden en el Medio Oriente? Bueno, claro que muy buena pregunta. Primero que nada, los acuerdos de Abraham definitivamente no están muertos ni tampoco están dormidos. Yo creo que están un poco ebrios o borrachos, si podemos utilizar esa definición, porque las relaciones económicas siguen, diplomáticas siguen, estratégicas siguen, agriculturales siguen, científicas siguen. Nada de esas actividades entre los países del Acuerdo de Abraham e Israel han parado.
Así que los acuerdos de Abraham siguen en full force, yo diría. Sí, claro, en una forma más quieta, pero sí siguen muy bien. Ahora, el problema que la gente del occidente están apoyando a Hamas, primero que nada, 90% es ignorancia, completa ignorancia, maleducados de esa forma de la historia del problema del Medio Oriente. Los árabes del Medio Oriente que odian a Hamas porque saben quién es Hamas, lo conocen de muy cerca y saben el terrible desastre que Hamas ha hecho y que puede hacer para el Medio Oriente. Lo que trajo, mi sentido es, lo que trajo a los países, a los acuerdos de Abraham, no fue una razón, o Irán, o agricultura, o economía, fue todas esas partes que hay que mantienen relaciones entre países. Es paz, agricultura, estrategias, cosas científicas, la ciencia, de todo. Y los líderes del Golfo, por lo menos, se han dado cuenta que hay que cambiar esa vida. Esa misma historia, los otros 75 años de guerra tras guerra, tras guerra y tras odio, no han llevado al mundo árabe a ni un avance ni tecnológico, ni científico, ni económico. Entonces se han dado cuenta que la mejor forma es de que se unen todos los países del Medio Oriente y del Golfo con una superpotencia que la verdad es Israel en todos sus avances. Y la verdad, somos primos o hermanos de otra madre, de diferente madre. Y se dieron cuenta que el futuro es ahí. Hay que invertir en ese futuro, en el futuro de avance científico, económico, en un futuro mucho mejor del Golfo. Y Arabia Saudita está muy, muy, muy cerca de un tratado de paz, de normalización con Israel. Y la verdad, no sé si lo que los para es la guerra o es la administración de Biden. Y digo que la administración de Biden porque creo que se sienten más seguros con una administración de Trump para hacer los acuerdos y no con una administración de Biden. Entonces, no sé qué es lo que los está parando. Un tu criterio, que Omán firme la paz con Israel, que Kuwait firme la paz con Israel y que Arabia Saudita firme en breve la paz con Israel. I'm very optimistic about the future, inshallah, and I just want to give everyone hope that the Abraham Accords are not dead, and the sanity is to stand with peace in the region, and not to stand with pro-Hamas supporters who really want to bring devastation to everyone, including to South America. Take it from people who are from the region, who understand the region so well, who understand Islam so well, who understand the militant Islamist group so well. Loay, ¿crees tú que el Emiratos y el Medio Oriente quiere que Israel también salga a una guerra contra Hezbollah? Take the fifth. Muy bien. Elie, ¿quieres agregar algo? Así nos despedimos. Bueno, Loay tiene que tomar el fifth y a veces no puede decir cosas, pero yo tengo más libertad y los voy a decir. Primero que nada, sí estoy seguro que hay muchos países después de esta guerra hagan la paz con Israel. Yo creo que inclusive Omán, hasta Pakistán, Indonesia y quién sabe, Tunisia también y posiblemente Libia. Creo que esa es la lista por ahora y está muy cerca, y Arabia Saudita está muy cerca para hacerlo. Ahora, ¿los árabes quieren que Hezbollah se destruya? Yo puedo decir que sí. Están contando con Israel para hacerlo. A lo menos se llega a un acuerdo diplomático o político porque no quieren que Hezbollah sea una fuerza militar en el Medio Oriente, porque es una proxy de Irán y los países árabes no están de acuerdo con eso. Claro, no lo van a decir públicamente, toman el fifth, como quien dice, pero creo que sí, lo que quieren que sea y quieren que lo sea. Y en verdad, me imagino que también querrán que Irán
no existe ese régimen de Irán como lo es hoy. Y si eso no existe, creo que la paz en el Medio Oriente será mucho más fácil y mucho más rápida. Rab Elie, Abadi y Loay Al-Shareef, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y para los que no estuvieron presentes o el que lo quiere ver más tarde, lo vamos a colgar dentro de muy poquito en YouTube. Agradecimiento a León y a nuestra traductora querida, nuevamente al Sharif. Ojalá, en hebreo decimos que tus palabras asciendan al cielo y que tu persona se reproduzca. Así que tengamos muchos Loay al-Sharif y muchos rabinos orgullosamente judíos como el Rabbi Elie Abadi. Muy bien. Amen, amen. Muchas Thank you so gracias a much. God todos. bless you. Muchas Gracias, gracias a todos por haber venido. un placer. Bye Hasta bye. luego.